Ministro, ¿cuál es la resultante después de haber recibido al PIT-CNT y a los empresarios? ¿Qué conclusiones quedan? ¿Algún elemento para estudiar? A ver, lo primero que hay que decir es que a una semana de haber presentado por primera vez el anteproyecto, se ha generado un clima de diálogo que celebramos las voces que desde la academia y desde los ámbitos políticos reconocen la importancia de plantear este tema, reconocen, digamos, la decisión del gobierno de ponerlo arriba de la mesa, y justamente en ese contexto es que hoy tuvimos estas dos instancias con las cámaras empresariales y con el PIT-CNT, instancias de intercambio, de diálogo, donde se pusieron arriba de la mesa los contenidos. Ustedes saben que este es un anteproyecto de ley extenso, 300 artículos, complejo, con mucha especialización y con un lenguaje que es el lenguaje jurídico, es el lenguaje legislativo, que es difícil de entender en su totalidad, y por lo tanto el doctor Saldain fue el encargado de presentarles tanto a las cámaras como al movimiento sindical los contenidos de forma más explicada y de alguna forma abriendo un diálogo que no termina. Fue un muy buen intercambio. Yo creo que podemos quedarnos contentos de haber tenido un diálogo con los actores sociales con altura, con mucho respeto, obviamente todos sabemos que de parte del PIT-CNT ha habido expresiones de crítica en estos días. Por ejemplo, un paro, la posibilidad de un paro, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de un paro. A ver, yo lo dije ya antes, me parece que es un poco prematuro tomar medidas cuando justamente estamos dialogando y estamos escuchando y recibiendo aportes. Entonces, acá no hay ni siquiera un proyecto de ley, hay un anteproyecto que está para la consideración de los partidos políticos y de los actores sociales. Entonces, tomar medidas de rechazo me parece que es apurarse mucho, ¿no? De todas formas, ellos tienen todo el derecho de tomar las medidas que entiendan pertinente, y también digo que en la reunión, Rodolfo podrá corroborarlo, hubo una actitud de buscar entender, plantear sus propias reflexiones, y quedó la puerta abierta para seguir dialogando. Usted hablaba justamente de ese arranque del diálogo, ya hubo una instancia de aporte, se llega al anteproyecto, viene ahora la etapa legislativa. ¿Qué etapa sigue y cómo se sigue un diálogo que tiene a uno de los actores que ya dice que está en contra? Bueno, a ver, primero, la etapa legislativa todavía no llega. Hay todo esta es la etapa de devolución de parte de los partidos políticos y de los actores sociales a un anteproyecto que es una síntesis de lo que fueron las recomendaciones del comité, de la comisión de expertos. Después vendrá el tiempo de la discusión legislativa. Entre tanto, hay que darle el tiempo a los actores para recibir los aportes correspondientes. Conceptualmente, el PIT-CNT recién decía que esta no es una reforma, que esta no es una reforma que sea abarcativa de todo el sistema, sino simplemente de las jubilaciones. Es decir, no abarca a lo que son todas las prestaciones, por decirlo de alguna manera. Sí, precisamente esta es una reforma que tiende a llevar a un sistema previsional común. El mandato que tuvo en su momento la comisión que creó la LUC era ese, no comprendía el resto del sistema, y correcto, acá no se están tratando ni los beneficios de actividad, seguro de enfermedad, seguro de paro, etc. Este anteproyecto refiere a jubilaciones. Otra de las cosas o las observaciones que hacían es que no se reforma el financiamiento solamente afectando derechos de los trabajadores, y que se crearía una mesa, por ejemplo, con los aportes patronales o el IAS o la evasión de impuestos, que son una primera instancia, se dijo que se iba a tratar también de incluir, que finalmente queda como para análisis. Un primer aspecto importante es que este anteproyecto de ley refuerza muchos derechos de los trabajadores, genera muchos derechos. Hoy, por ejemplo, pudimos conversar particularmente de los derechos que tienen que ver con aspectos de género. En cuanto a temas de financiamiento, el anteproyecto lo que prevé es
una comisión especial para tratar las exoneraciones de aportes en el ámbito de la agencia reguladora que prevé el anteproyecto, y también una comisión en materia de la tributación del sector rural. Sin perjuicio de eso, se prevé que se compense al Banco de Previsión Social por esas exoneraciones, con lo cual el tema de financiamiento tiene allí un tratamiento. ¿Esa compensación vendría por rentas generales? Por leyes presupuestales, donde nos parece imprescindible que a nivel parlamentario haya un tratamiento integral, ¿verdad? Porque dar una exoneración implica generar un problema de desfinanciamiento en el banco que, por lo tanto, debe compensarse de una manera razonable, como se ha hecho en algunos otros casos. Si esta reforma pretende eliminar el déficit o menguarlo lo más posible, ¿en qué fecha, en qué periodo de tiempo podría llegar a ser, por lo menos, cercano a la autosustentación? No es un objetivo de la reforma eliminar el déficit. Ese objetivo implicaría un nivel de recorte de derechos que es inaceptable para el gobierno. Por el contrario, la propuesta es simplemente hacer que el déficit sea absorbible por una población trabajadora que va a ser cada vez más chica. Eso lo que significa es que hay que asumir que la seguridad social es un derecho humano fundamental y que como tal tiene su costo, y que en una sociedad como la nuestra hay que asumirlo y tenerlo presente. Básicamente lo que se está buscando es que ese costo no exceda la capacidad de la economía y de los trabajadores del futuro. A mí me gustaría agregar sobre por qué se cuestiona el hecho de que solamente se trate la materia previsional, jubilaciones y pensiones. La otra materia que tiene que ver con la seguridad social en general, asignaciones familiares, seguros de paro, subsidios por enfermedad, se han ido modificando permanentemente en los últimos años. En cambio, la situación de las jubilaciones era la que desde el 96, con algunas modificaciones también en el transcurrir de estos años, estaba requiriendo una modificación. Pero, por ejemplo, todos los usos que hemos realizado en estos años de pandemia con respecto a los seguros de paro y a los subsidios de enfermedad fueron verdaderas modificaciones. Extendimos el alcance del subsidio por enfermedad a las personas cuarentenadas, creamos el seguro de paro parcial, hubo muchas modificaciones que están vinculadas al sistema de seguridad social, que no es que nos hayamos olvidado de él, es que simplemente acá el foco está puesto en la materia previsional relacionado con las jubilaciones y pensiones. Se planteó en la reunión el tema eliminación de la SAFAP, y como experto consultarles si en algún momento se llegó a evaluar esta posibilidad o cuál es el impacto, si es que está medido de una medida como esa. Las AFAP son una de las varias posibles formas de administrar sistemas de ahorro individual obligatorio. No está planteado en el anteproyecto, hoy no se planteó. Sobre el final de la reunión quedó planteada la posibilidad de nuevas reuniones para conversar sobre el particular. ¿Pero hay algún análisis previo, alguna medida que pueda dar cuenta de cuál sería el impacto de tomar una medida tocando el sistema de ahorro previsional así? Sería una medida muy perjudicial para el país, en la medida en que todos aquellos países que tienen trayectorias de envejecimiento como la nuestra, afortunadamente porque vivimos cada vez más, han tenido y tienen sistemas de ahorro muy fuertes, incluso mucho más potentes que el que tiene el Uruguay, y estoy pensando en países que son líderes en la protección social, como Países Bajos, como Dinamarca y demás. Eliminar los esquemas de ahorro individual como el que tiene Uruguay sería un muy mal paso para el país y sobre todo para su población. ¿Se ha pensado en bajar las comisiones que cobran las AFAPs para que quede más dinero para los trabajadores? Sin duda. Nosotros estamos planteando dos procedimientos de tipo competitivo, de tipo licitatorio, por comisión, tanto para el ahorro administrar el ahorro de los trabajadores, como también para el seguro colectivo que es inherente al sistema.